Bien, vamos a continuar con nuestra serie de los 12 enseñanzas sobre los apóstoles de Jesucristo. Estamos dentro de esta serie en el tiempo del fin y hoy vamos a ver el reino de los cielos, primera parte. Y digo primera parte porque van a ser dos partes en donde vamos a abarcar varios elementos que van a ser de profunda enseñanza y profundo aliento para nosotros. Adelante. Tom. Mateo 4, 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es, Jesús así comienza su ministerio. El reino de los cielos es el eje central de la profecía desde su origen, dejando evidencias y testimonios ineludibles tanto en la historia como en la escritura de sus efectos. Todos los creyentes de todos los tiempos han manifestado su presencia, que atraviesa las fronteras del tiempo y el espacio desde la eternidad, emanando su influencia de la mismísima sala del trono de Dios. Haremos un recorrido por el reino de los cielos en 4 capítulos. El día de hoy estudiaremos los primeros 2 de ellos y la siguiente semana los últimos 2. Su testimonio en la Escritura, evidencia de su presencia en la historia, el reino de los cielos en tu hogar y su establecimiento físico en la eternidad. El día de hoy solamente nos enfocaremos en los primeros 2, su testimonio en la Escritura y evidencia de su presencia en la historia. Se refiere al reino de los cielos. Entonces, el testimonio del reino de los cielos en la Escritura y la evidencia del reino de los cielos en la presencia en la historia. Y la siguiente semana estudiaremos el reino de los cielos en tu hogar y su establecimiento físico en la eternidad. Así es que hoy comenzaremos con el testimonio en la Escritura. Tom. Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Aquí Moisés está presentando el proyecto del reino de los cielos al pueblo de Israel. Este es un momento sublime, maravilloso. Les está prometiendo ser parte de este reino en las condiciones, si aceptan las condiciones para ello. El reino de los cielos ha sido el proyecto de Dios desde la concepción de la creación. Dios planeó establecer un reino en donde toda criatura humana decidiera por voluntad propia ser parte de él y alcanzar así la vida eterna dentro de la existencia de Dios. Como esta decisión debía ser individual, Dios colocó una puerta de salida del reino de Dios delante de Adán, el padre de todo ser humano, a quien Dios delegó la autoridad de la creación. Abrir esa puerta representaba rechazar el proyecto eterno de Dios y morir en una destrucción eterna. Adán la abrió y condenó a la destrucción a toda la creación. Génesis 12, del 15 al 17. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara.
Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Si se dan cuenta ustedes, Adán fue creado en el reino de Dios. Fue creado en las condiciones del reino de Dios, pero le dejó una puerta de salida. Adán, si quieres salir, este es un árbol cuyo fruto no puedes comer, porque el día que de él comas, entonces tendrás que vivir las consecuencias de la salida. El problema es que Dios es la vida, no es que Dios sea un malvado que quiera matar a los hombres, no. Dios es la vida. Si te sales de Dios, tienes que morir. La premisa es muy sencilla. La verdad es muy simple. Dios es la vida eterna, te sales de Él, mueres. Y esto fue lo que sucedió. Él tomó la salida. Así es que, estando los hombres en este maravilloso paraíso edénico, precioso, del reino de Dios, claro que esto es una imaginación de su servidor, así lo puse porque así lo imagino, no quiere decir que sea una foto que me haya ido yo aquel tiempo, que se haya descubierto en alguna cueva una foto antigua del Edén. Pero digamos que en esta escena imaginaria del Edén representamos una puerta de pronto que aparece allí como posibilidad para salir. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que la puerta se abrió y entonces todo se derrumbó, literalmente, citando la canción, y amanecimos en una realidad espantosa. La realidad de la guerra permanente en la sociedad. O eres azul o eres rojo. Siempre enemistados con alguien. Nunca conformes con nada. Siempre cuestionándolo todo. En una queja permanente. Corruptos. Tratando de sacar ventaja. Con temores. Ocultando la verdad por temor. Acudiendo a la mentira. Acudiendo al menosprecio. Burlándonos de otros. Esta es la escena perfecta del ser humano. Es la que debieron haber mandado a aquel Voyager 1 y 2 para que todos los, ¿cómo se dice esto? Para que todos los superhéroes de las otras galaxias sepan cómo vivimos verdaderamente en la Tierra. Literalmente somos como en esta fotografía. Esta fotografía resume perfectamente la realidad de la humanidad. Ahí es donde la puerta se abrió. En la muerte y en la guerra. Guerra en el hogar, guerra en el trabajo, guerra entre dos empresas, guerra en la política, guerra entre países, guerra entre partidos. Vaya, guerra hasta en las telenovelas. Si no hay guerra en Netflix, no vemos Netflix. Sabiendo Dios de antemano que esto sucedería, proveyó de otra puerta para evitar la destrucción eterna a todo aquel que aceptara pasar por esta. Esta segunda puerta no solucionaría el estado de condenación de la creación, pero sí el estado de quienes decidan cruzarla. Atravesar la segunda puerta evita la consecuencia de destrucción de la primera y además otorga el estado del reino de Dios a quienes la elijan. De esta manera, la Escritura revela que el reino de los cielos es una realidad en la vida de toda persona que reconozca su estado de separación de Dios por el pecado y arrepentido acepte la salvación de Jesucristo.
Tom. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es. Esta es la puerta de entrada. Esta es la puerta de entrada al reino de los cielos. Esta siempre ha sido la puerta de entrada en el reino de los cielos. La cruz del Calvario es la puerta de entrada al reino de los cielos. Es la segunda puerta. ¿Por qué decimos la segunda? Porque la primera puerta es la que abrió Adán para salirse. Y esta segunda puerta nos permite entrar. Así es que vamos a leer este pasaje. Hechos 3, del 19 al 20. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para ustedes. A ti que estás escuchando y que todavía no has entrado por esta segunda puerta, es la gran oportunidad de poder entrar por ella. Jesucristo pagó todo lo que se debe pagar por haber pasado por la primera puerta. Pagó la muerte, pagó la sentencia de muerte eterna por haber cruzado por esa puerta de todos los humanos. Así es que, si tú quieres, tienes la gran oportunidad el día de hoy de aceptar pasar por esta puerta. Jesucristo ya pagó toda la deuda que tú tenías que pagar o que tú tienes que pagar eternamente en el infierno. ¿El infierno qué es? El infierno es el lugar de destrucción eterna del alma. El problema es que el alma es eterna porque Dios la hizo y Dios es eterno. El alma eterna tiene la opción de encontrar la vida eterna otra vez por la única puerta de entrada a la vida eterna, que es Jesucristo, o encontrarse con la destrucción eterna cuando ya no haya oportunidad de convertirse, que será en el momento en que la persona parta a la eternidad sin haber aceptado la segunda puerta. En ese momento ya no hay oportunidad de poderse salvar. Así es que hoy que tú tienes la oportunidad, toma la puerta, abre la puerta de tu corazón para que puedas abrir la puerta, para que Cristo, para que entres por la puerta que es Cristo, la única puerta que puede salvar tu alma. Esta es la puerta. Arrepiéntete y conviértete. Si hoy tú quieres arrepentirte y convertirte tras haber pasado esta puerta, tienes la gran oportunidad de hacerlo. Cristo en la cruz Mateo 27, del 50 al 51a. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo del templo era una figura física que Dios había colocado delante de los hombres y concretamente de las autoridades de Israel, de las autoridades espirituales de Israel, los sacerdotes, para aclararle a toda la población y a través de ellos a todo el mundo que no había acceso al trono de Dios,
a la eternidad, al reino de los cielos, sino a través de el sacrificio de una víctima inocente. Solamente a través de ella podía restablecerse esta relación. Por lo tanto, el templo tenía una cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Ahí se describe claramente el velo de separación, y aquí las dos cámaras, el lugar santísimo y el lugar santo. Acá también está el lugar santísimo en el templo y el lugar santo. La de la izquierda es el tabernáculo, es una representación del tabernáculo de Moisés, y la segunda es una representación del templo de Salomón. Y la cortina de separación en ambas dividía el arca del testimonio, el arca del pacto, que era la emulación terrenal del trono del reino de los cielos, del reino de Dios, y el lugar santo de adoración de los hombres, en donde no había forma de entrar sino a través de un sacrificio. El sacerdote no podía entrar allí sin antes haber sacrificado una víctima inocente que representaba la muerte de sí mismo por sus pecados. Entonces podía entrar al lugar santísimo. Esa cortina que tiene ese significado tan profundo, y todo mundo lo sabía en ese momento, fue la que se separó y se dividió en dos. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí tenemos la cortina y tenemos a un sacerdote aquí está el altar del incienso, aquí tenemos el candelabro de las 7 velas que emula los 7 espíritus de Dios, y el pan de la proposición. Este pan de la proposición habla de la presencia física de Cristo delante del Padre. Y el altar del incienso representa las oraciones de todos los creyentes. Y no tenemos acceso. ¿Qué había detrás del velo? Vamos a darle un clic, Oscar, para revelar qué había detrás del velo. Primero quitamos los muebles que había ahí y al sacerdote, y vamos a darle otro clic, y entonces vamos a descubrir lo que había detrás del velo. Había una cámara llamada lugar santísimo, cubierta de oro, en donde estaba el arca de la proposición, del arca del pacto, el arca del testimonio, no de la proposición, el arca y el propiciatorio, el arca del testimonio, del pacto. Eso es lo que había detrás del velo. Esto representa el trono de Dios y la eternidad. No había forma de entrar a esa relación directa, solamente por medio de un sacrificio, y el velo permanecía hasta, este es el arca, hasta que finalmente el arca pudo ser exhibida de manera física, pudo ser alcanzada más bien por todas las personas a través de lo que sucedió en la cruz. Aquí tenemos otra vez cómo estaba el templo con la cortina, y ahora vamos a imaginar ese momento en el que se rasgó de arriba abajo cuando Cristo murió. ¿Qué significa esto? Esto que estamos viendo, que ya hay acceso abierto y directo al reino de Dios a través de Jesucristo, que la puerta está abierta, ya no es necesaria la ley, ya no es necesario obedecer los parámetros legales, porque Cristo los cumplió todos, y Él es la puerta que nos permite entrar directamente hacia el lugar santísimo. Así que Jesucristo se convirtió en la puerta en la que todas las personas podemos entrar si simplemente aceptamos lo que Él hizo en la cruz por cada uno. Si tú ya volviste a nacer, esta es la puerta que tomaste el día que tú te convertiste. Acceso directo a la eternidad, acceso directo al reino de los cielos, que desde la eternidad está llenando tu vida.
Si tú todavía no has vuelto a nacer, esta es tu gran oportunidad de hacerlo. Hoy tienes la gran oportunidad de pedirle a Dios perdón por tus pecados, de arreglar cuentas con Él y de entregarle tu vida, aceptando su sacrificio en la cruz por ti y dejándole el gobierno de tu vida en sus manos. Si tú quieres hacer esto el día de hoy, yo voy a orar contigo para que tú le pidas a Dios perdón por tus pecados y tengas la ocasión de aceptar el regalo de la salvación que Él te está ofreciendo y puedas pasar a través de esta puerta. Así es que si tú hoy quieres orar, no tienes que decir más que 3 cosas. Vamos a pedirle a Dios en esta oración que yo voy a hacer para ti, para que tú la sigas. Le vamos a pedir 3 cosas concretas. Primero, te vas a arrepentir de tus pecados. Le vamos a pedir perdón por tus pecados. Después le tienes que aceptar el pago que Cristo hizo por ti en la cruz. Cristo pagó toda tu deuda para poder ser esa puerta. Y una vez que aceptes el pago de Cristo, le vas a abrir la puerta del corazón para que Él entre en ti. Hay un pasaje maravilloso que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Si hoy tú quieres tomar esta decisión, simplemente pídele a Dios perdón por tus pecados, acepta el sacrificio que hizo por ti en la cruz y ábrele la puerta del corazón. Vamos a pedírselo, vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que me das en este momento de entender que el objetivo de tu venida a este mundo fue pagar por mis pecados. Estoy arrepentido y te pido perdón por cada pecado que he hecho. Te pido que me salves. Porque acepto tu pago en la cruz por mí. Gracias por este pago de amor que tú hiciste para que yo no tuviera que pagar eternamente en el infierno. Y en este momento te abro la puerta de mi corazón. Para que tú entres en mí. Y te entrego el trono de mi alma y de mi vida. Para que tú reines y conviertas mi vida en una nueva criatura conforme al reino de los cielos. Gracias por tu amor y por esta preciosa oportunidad. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, la puerta de salvación de mi alma. Y a partir de hoy, mi Señor. Amén. Bien, quiero decirte que si tú tomaste esta decisión el día de hoy, Él va a comenzar el gran proyecto de transformación en tu vida, de acuerdo al plan maravilloso eterno del reino de los cielos. Tu vida va a comenzar a cambiar.
La llegada de Cristo a la tierra representaba el cumplimiento de la promesa de la segunda puerta. Pero solo estaría lista una vez que Él pagara la deuda de toda persona, incluyendo la deuda tuya ante la justicia perfectamente santa e implacable de Dios. Al pagar Jesús la deuda, Dios manifestó su complacencia a través de su resurrección y la segunda puerta quedó así establecida. Esta es la puerta del reino de los cielos y Jesús lo anunció de esta manera antes de ir a la cruz, al comenzar su ministerio. Jesucristo es la segunda puerta y la única puerta para la salvación de tu alma. La presencia de Jesús en los creyentes es la manifestación del reino de los cielos en la vida de ellos. Quiero aclarar que la segunda puerta a la que se refiere es la otra puerta que resuelve el problema. La primera puerta de Adán, esa primera puerta generó el problema. Esta segunda puerta de Cristo resuelve el problema de relacionarse nuevamente con Dios. Juan 10, 9. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Así es. Él es la puerta. Mateo 3, del 1 al 2. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. También Juan el Bautista comenzó con esta frase: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Están a punto de ver cómo se abre el reino de los cielos ante ustedes. Es prácticamente lo que están diciendo, tanto Juan como Jesús. Después Jesús dice la misma frase. Mateo 4, 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es. Están a punto de ser testigos de la reconexión entre ustedes y el reino de Dios. Se ha acercado. Están a punto. Durante toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios enfatiza una y otra vez que más allá de la lucha entre el bien y el mal, el verdadero fondo de esta guerra es entre el reino de los cielos y la destrucción eterna. Pero en un ejercicio de extrema abstracción, la esencia de todo el objetivo del reino de los cielos se enfoca directamente en tu persona. Es por ti que Dios creó todo. Es por ti que Dios advirtió a Adán sobre las consecuencias del pecado. Es por ti que Cristo vino a la tierra a pagar tu deuda eterna. Es por ti que hoy el tiempo y la ocasión coinciden para llevar hasta ti esta noticia. Es por ti. Primera de Juan 4, del 10 al 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Así es. Él nos amó de tal forma
que entregó a su Hijo por una humanidad enemiga de Dios. Imagina qué amor tiene Dios para nosotros. Tom. Proverbios 10, del 29 al 30 y 14, 32. Fortaleza para el íntegro es el camino del Señor, pero ruina para los que obran iniquidad. El justo nunca será conmovido, pero los impíos no habitarán en la tierra. El impío es lanzado por su maldad, pero el justo tiene esperanza cuando muere. Aquí está claramente descrita la guerra entre el reino de los cielos y la destrucción eterna. Perfectamente descrita. El impío es lanzado por su maldad, pero el justo tiene esperanza cuando muere. Los impíos no habitarán la tierra, pero el justo nunca será conmovido. Fortaleza para el íntegro es el camino del Señor, pero ruina para los que obran iniquidad. Efesios 6, 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es. Aquí está claro. La lucha no es contra carne y sangre, sino entre el reino de los cielos y la destrucción eterna. Ante esta verdad, no es posible permanecer indiferentes. Es necesario acceder al reino de los cielos para tomar cada decisión en nuestra vida. Aquí entonces debemos preguntarnos si nuestra vida hoy está realmente gobernada desde el reino de los cielos, desde el trato y relación con tus seres queridos, hasta la forma como conduces tus tareas, tus labores, tus estudios y tus negocios. ¿Cuánto no habrá de nuestra carne en las decisiones que tomamos? ¿Cuánto miedo o temor? ¿Cuánto es el interés de quedar bien con otros o encontrar reconocimiento? ¿Cuánto ha movido la envidia o la rivalidad nuestras acciones? ¿Cuánto hay de ti y de Dios en esto? Segunda de los Corintios 1, del 18 al 20. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él, pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son sí. Por eso también, por medio de él, es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. El reino de los cielos es claro. El reino de los cielos es inconfundible. El reino de los cielos siempre destella y nunca confunde. Esto es lo que dice el pasaje. El reino de los cielos siempre es sí y siempre es amén. Nunca es sí y no. Siempre es claro. Siempre se nota. Se nota en el amor, se nota en la paciencia, se nota en el trato de ternura hacia otra persona, se nota en el favor hacia alguien constante, se nota en pasar por alto la ofensa. Aquí es donde se nota el reino de los cielos. Claro que las manifestaciones de la carne son completamente contrarias y desde la ira hasta la mentira y todo lo demás, la rivalidad y todo lo demás,
son manifestaciones contrarias absolutamente al reino de los cielos. Por lo tanto, siempre sí y amén. Siempre, así sea, sí, siempre. Nunca, jamás, jamás habrá confusión en el reino de los cielos. Aclaro que puede haber confusión cuando el creyente no está de acuerdo al reino de los cielos, pero ahí no es el reino de los cielos quien confunde, sino el creyente que está obrando de manera equivocada. Bien, vamos a la evidencia de su presencia en la historia. Aquí nos acercamos a uno de los puntos más impresionantes, porque es como haber bajado del cielo para darse cuenta de la realidad. Caray, estábamos tan a gusto allá arriba en este momento y hemos tenido que descender a ver la evidencia de su presencia en la historia del hombre, en la historia terrenal. Pues vamos a ver entonces esta manifestación. Vamos a escuchar este pasaje. Hebreos 10, del 32 al 33. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Aquí está hablando del testimonio de los creyentes ante la sociedad. Un espectáculo público. ¿Sabes por qué? Porque la sociedad mundana siempre ha perseguido a los creyentes. El mundo siempre ha perseguido a los creyentes. Entonces tenemos los testimonios, ¿de dónde? Pues de aquellas muestras o de persecución o de manifestación de Dios en un mundo que no lo quiere. El reino de los cielos es la base de la civilización en la que hoy vivimos, curiosamente. Sin embargo, ante la oferta de aceptarlo, solo existen dos posturas: la aceptación o el rechazo. Una lucha que a lo largo de la historia puede observarse en tres diferentes tipos de manifestación: persecución, victimización o independencia. La primera, la persecución, es la clara obsesión de luchar contra él a través de la constante negación y o persecución de su palabra y de sus siervos. La segunda, la victimización, es la actitud de víctima acusando a Dios, culpando a cada persona y toda circunstancia de la miseria que se vive. Tú tienes la culpa de mis problemas. Y número 3, la independencia, la determinación de conquista de logros humanos para demostrar el éxito del gobierno humano en su independencia de Dios. Aquí está Juan Camané. Vamos a ver cada una de estas tres. Y vamos a comenzar con la persecución. Juan 15, 20. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Así es. La persecución es parte de la identidad del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo es contrario al reino de los cielos. Por lo tanto, ¿de qué forma se va a manifestar que tú estás en el reino de los cielos cuando la gente te empiece a perseguir? Ni hablar, es la verdad. Si la gente no se da cuenta y tú puedes ser amigo del Chompiras y de todos los demás, significa que tu vida espiritual o no es verdaderamente espiritual porque no has vuelto a nacer verdaderamente, no te has convertido en realidad, o porque estás completamente extraviado en los amores de este mundo. Así es que la manifestación
de vivir en el reino de los cielos siempre será, en este mundo, la persecución. O sea, tendrá como consecuencia, la manifestación tendrá como consecuencia en este mundo la persecución. Pero por otro lado, tendrá en la persona que la experimenta, que experimenta el reino de los cielos en su vida, tendrá como consecuencia una vida maravillosa, de amor hacia otros, un amor divino, literalmente, inexplicable para el hombre, y una constante consideración hacia las personas, como en el mundo es imposible tener. La enemistad del mundo en contra de Dios ha existido desde el inicio del pecado. Cada generación de creyentes a lo largo de la historia ha sufrido los constantes e incesantes ataques del mundo conformado a la ideología rebelde de Satanás. Durante siglos los creyentes fueron perseguidos hasta la muerte. Incluso hoy hay lugares en donde está prohibido predicar y donde te matan si saben que eres cristiano. En cada generación los creyentes han padecido de formas diversas y en la nuestra somos ridiculizados y exhibidos para escarnio y menosprecio en la sociedad, desde la escuela y el trabajo hasta en las películas, series y todo tipo de obras literarias, desde novelas hasta enciclopedias. Hemos escuchado sin duda de la persecución que sufrieron los creyentes, cristianos y judíos desde la antigüedad. Hoy conoceremos las más famosas y documentadas persecuciones que los judíos y cristianos padecieron desde los albores del Imperio Romano en los primeros siglos hasta los efectos mundiales de la Reforma de Lutero. Nos va a servir esto para ubicar ya en tiempo y forma aquellas persecuciones emblemáticas. No quiere decir que sean todas, de ninguna manera son todas, pero de ninguna manera son todas, pero son las que han trascendido a través del tiempo y sobre todo las que están documentadas. Bien, comenzamos con la primera. Antes, digamos, esto es en los inicios del Imperio Romano, estamos hablando de los años 167 al 164 antes de Cristo todavía. Antíoco decretó bajo pena de muerte que todo Israel se conformara a la religión griega y consagró el templo a Júpiter, Olimpo, el templo de Israel. El templo de Salomón lo consagró, no de Salomón, el templo que habían reedificado en los tiempos de Nehemías y de Esdras. Este es el templo que él consagró a Júpiter. Israel se opuso y comenzó una memorable guerra de guerrillas que terminó con el triunfo final de Israel. Esto se conmemora con el Hanukkah, una fiesta judía que recuerda y celebra aquella victoria, encendiendo 9 velas, porque durante 9 días, de manera milagrosa, cuando ya no había aceite en las lámparas, el templo quedó encendido. 8 días quedó encendido. Por lo tanto, hay 9 velas que recuerdan este día. Antíoco literalmente profanó el templo y quiso destruir la religión judía. Quiso destruir la forma en la que el hombre podía llegar a Dios. En este tiempo, Judas Macabeo fue un hombre notable entre los judíos que lideró este ataque de guerra de guerrillas, que hasta el día de hoy muchísimas campañas militares, pero muchísimas, y sobre todo
equipos especializados, militares, equipo Delta, equipos de SEAL, utilizan para tener ventaja en la batalla, la guerra de guerrillas. Después vino, entre los años 64 y 68, una persecución del emperador Nerón. Hay opiniones y documentos que no confirman a Nerón como el autor del incendio de Roma, pero culpable o no, señaló a los cristianos como responsables e inició una terrible persecución que terminó con la vida de los apóstoles Pedro y Pablo. Aquí tenemos dos íconos. A Pablo lo pusimos como la persona que hizo las cartas más profundas, ¿no?, y doctrinales. La verdad es que es en cierta forma la esencia doctrinal de la iglesia. Y a Pedro, que fue el pescador de hombres que inició el maravilloso edificio de la iglesia. Bueno, fue la piedra viva iniciadora sobre la roca Jesucristo. Bien, después de Nerón en estos años, vino entre los años 66 y 76 Tito Vespasiano. Después de 3 años de guerra, en el año 70, Jerusalén fue conquistada y destruida. Según el historiador Josefo, 1.100.000 personas murieron en el sitio, la mayoría judíos, y 97.000 más fueron esclavizados. Para que ubique la dimensión, imagínate 1.100.000 muertos. Esta fue el final de Jerusalén, de la antigua Jerusalén. A partir de entonces, el Imperio Romano tuvo un mayúsculo esfuerzo para dispersar o destruir completamente a los judíos. La famosísima última diáspora. Después vino, entre los años 81 y 96, la persecución de Domiciano. Autoproclamándose justo y bondadoso, Domiciano capturaba a los cristianos y les brindaba la oportunidad de negar su fe en Jesucristo y reconocer a los dioses griegos. Quienes lo hacían eran liberados y ejecutados quienes no. Así es. Después, entre los años 112 a 117, la persecución de Trajano, conocido como gentil y caballero. Trajano usó de astucia y estrategia para eliminar a los líderes más notables entre los cristianos. Así capturó y ordenó la muerte de Ignacio de Antioquía y Simeón de Jerusalén, entre muchos otros. Ignacio solicitó a la iglesia que cesaran de orar por evitar el honor de su martirio. Ignacio, el creyente, solicitó a la iglesia que por favor ya no oraran porque él quería morir martirizado. Impresionante. Así es. Después de Trajano vino la persecución de Marco Aurelio entre los años 161 y 180. Marco Aurelio arrasó la ciudad de Lyon en la Galia, hoy Francia, que era la sede más importante de la iglesia en Occidente. Los cristianos fueron brutalmente torturados y asesinados. Muchos militares romanos fueron conmovidos al presenciar la entrega sin resistencia al sufrimiento de la mayoría de los creyentes. Y entonces hay una famosa carta que existe, que dice, en cuyas algunas palabras de esta carta, ahorita les voy a decir la carta, dice: ¿no ves cómo los cristianos son arrojados a las fieras para obligarlos a renegar y no son vencidos? O sea, los militares estaban impresionados. Es que por más mal que le hagamos, no podemos complacernos, porque una de las satisfacciones de los torturadores era ver el sufrimiento
de los torturados. Pero cuando los torturados amaban al torturador y cantaban a Dios mientras eran torturados, el torturador no podía saciar aquella sed de castigo que quería generar y de pánico y de miedo que quería generar en la persona que estaba siendo torturada. Y entonces estos militares eran profundamente manejados por Dios en el corazón, profundamente conmovidos por Dios en el corazón. Adelante con la otra. Después vino Séptimo Severo, en la persecución de Séptimo Severo entre los años 202 y 210 de nuestra era. Este hombre, a principios del siglo III, en el año 202, logró el arresto de centenares de cristianos. Muchos de ellos eran políticos importantes, otros ricos y nobles. Entre ellos, el emperador concedió la oportunidad a una joven cristiana llamada Perpetua de negar su fe y salvar su vida. Cuando ella se rehusó, el César ordenó quemarla viva junto a su sierva Felicidad. La muerte de ambas mujeres alentó a muchos jóvenes cristianos de la época a vivir entregados a Cristo. Dice la misma carta que cité hace un momento, ¿no ves que cuanto más se les castiga, en mayor cantidad aparecen otros? Esto es lo que estaba sucediendo en el Imperio Romano. Mientras más se castigaba a los creyentes, con mayor sorpresa surgían nuevos creyentes. Entonces, mataban a 100 y en el público se convertían 1000. Entonces, esos 1000 que se convertían por ver a 100, varios de ellos eran llevados finalmente a la muerte y entonces se multiplicaban. Y esta era una ola que no se detenía, no paraba, era una ola incesante. Siguiente. Después vino la persecución de Maximino. El emperador Maximino tiene la marca de ser el más alto de todos. Medía 2,59 metros. O sea, creo que pocos postes de la NBA, o no sé si alguno haya medido esto, pero para una mejor referencia, el hombre más alto del mundo alcanzó los 2,72. Pero hay una fotografía de él más joven, cuando apenas medía 2,60. Vamos a verla, Oscar. Aquí medía 2,60. Entonces, ¿te imaginas el emperador con esa estatura? Impresionante. Bien, Maximinus pasó a la historia como un hombre paciente y prudente, pero despiadado con la tortura y el tormento contra los cristianos. Concedía libertad a todos aquellos que negaran su fe en Cristo y adoraran a los dioses romanos. Siguiente, Oscar. Tenemos ahora a Decio, la persecución de Decio entre los años 250 y 251. Decio protagonizó una de las más atroces matanzas contra los cristianos. Hastiado ya de la influencia cada vez más grande de cristianos en las filas del poder político y económico, pretendió enviar un claro mensaje al pueblo romano con esta matanza. Sin embargo, como siempre sucedía, mientras más muertos había, más nuevos cristianos aparecían en todo el imperio.
Después vino la persecución de Valeriano. Percatándose de la imparable avalancha del cristianismo cada vez más grande en Roma, Valeriano intentó cambiar la estrategia, obligando a los cristianos a adorar públicamente a los dioses romanos. El influyente obispo cristiano Cipriano de Cartago fue martirizado al negarse a adorar a Júpiter. O sea, este emperador cambió la estrategia a obligarlos. Ya en lugar de, iba por los líderes concretamente y los obligaba a renegar de la fe y adorar a los dioses romanos, pero de ninguna manera lo conseguía. Finalmente, tras una división del imperio, Diocleciano, que estaba a cargo del imperio de Oriente, en aquel entonces su hermano Diocleciano, el hermano de Diocleciano, que era Constanzo, tenía el gobierno del imperio de Occidente. Diocleciano encabezó la más terrible persecución y matanza de cristianos entre los años 303 y 313. En esta matanza, su sobrino, hijo de Constanzo, su sobrino Constantino, un joven apenas saliendo de la adolescencia, fue uno de los soldados que participaron en esta matanza. Cuando Constantino presenció cómo el imperio de Diocleciano se cayó tras la muerte de los cristianos, sufrió una terrible, pero terrible caída económica en todos los sentidos, entendió que no era la estrategia luchar contra ellos. Entonces Constantino cambió completamente la estrategia. Pero bueno, Diocleciano quedó como el más atroz de los perseguidores romanos de todos los tiempos. Y fue el último porque en el año 313, precisamente, Constantino comenzó a gobernar desde el Imperio de Occidente y hizo más adelante a la religión cristiana la religión oficial del Imperio Romano. Fue el último de los perseguidores romanos, pero no fue el último definitivamente. Vamos ahora a ver todo el esquema completo. Esta es la gráfica. Tenemos abajo el surgimiento de Paulo, que se llamaba Constantino también. Este hombre Constantino, de nombre de pila, se cambió por el nombre de Paulo cuando descubrió los detalles descritos en el Nuevo Testamento y comenzó a predicar el Evangelio con gran ahínco, y comenzó un grupo que permaneció durante 4 o 5 siglos, un grupo que la emperatriz Teodora entre los años 843 y 859 intentó destruir, los paulicianos, intentó hacerlos pedazos, eliminarlos. Y bueno, este grupo trascendió, y después, en los años 1100 y 1124, Pierre de Bru, o Pedro de Bruce, fue uno de los grandes avivadores, evangelistas, predicadores de ese tiempo. También fue profundamente perseguido. El sacerdote Simeón que lo mató, después se convirtió tras ver cómo moría. Después vino la persecución entre los años 1401 y 1413 de Enrique IV, una gran persecución. Esta es la época en la que John Hus comenzó a predicar
y él predicó entre los años 1400 y 1415 y generó un gran avivamiento, maravilloso avivamiento en la iglesia. Después, los reyes católicos en 1492 decretaron que los judíos tenían que salir de España y corrieron a los judíos. Y vino en 1520 a 1546 la influencia de Martín Lutero con la Reforma. Y aquí la historia dio un giro absolutamente contrario en cuanto a la fe. Muchas personas fueron alcanzadas, incluso Enrique VIII, que mató a Tyndale en la hoguera por haber traducido la Biblia al inglés. Enrique VIII se convirtió al cristianismo. Las últimas palabras, o una de las últimas palabras de Tyndale cuando estaba siendo muerto, cuando lo ahorcaron primero y luego lo quemaron, cuando lo estaban ahorcando en el poste donde murió, él dijo: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y unos cuantos años después, Enrique VIII se convirtió. Enrique VIII es el que degolló a Ana Bolena, por cierto, que también era una creyente. Bueno, después María I, que se llama, muy conocida por una bebida en su nombre, Blood Mary, se conoce como la mujer inquisidora o asesina de cristianos por excelencia. Mató una gran cantidad de cristianos en el Reino Unido, en Inglaterra. Después vino Papa Pío V entre los años 1559 y 1572, con una persecución también atroz. Y finalmente Enrique I, duque de Guisa, protagonizó la matanza de San Bartolomé en las puertas del Palacio del Louvre, que al salir eran una cantidad de muertos impresionantes de cristianos, de creyentes en París. Bueno, esta es la gráfica de las persecuciones más notables a través de la historia. Y bueno, ya nos hemos entretenido demasiado tiempo aquí. Vamos a el tema de la victimización y vamos a escuchar el pasaje. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre pervierte su camino, y su corazón se irrita contra el Señor. Así es. Perdón, no les mencioné la carta que decía hace un momento. Esa carta es de Tertuliano y se conoce como la sangre de los mártires, semilla de los cristianos. La sangre de los mártires, semilla de los cristianos. Es una de las grandes cartas de la época que se escribieron y es uno de los grandes documentos que nos hace entender por qué proliferó el cristianismo de manera imparable en el Imperio Romano. Bien, así es, la insensatez del hombre pervierte su camino y luego su corazón se irrita contra el Señor. Este es el fondo de la victimización. La gente que se siente víctima porque mi marido es terrible, porque mi esposa es una bruja, porque esto y porque aquello, todas estas acusaciones parten de esta verdad. La insensatez del hombre pervierte su camino y luego se irrita su corazón contra las personas o contra el Señor. La victimización tiene un trasfondo de justificación personal y de reclamo contra Dios y parte de la premisa de la inocencia propia. Pretende así colocar a Dios en el banquillo de los acusados, con argumentos falaces de despropósito y maldad de Dios hacia el agraviado, anulando e ignorando así el principal propósito de Dios de dar plenitud y esperanza a quien acepte su redención hecha por amor. Existen muchos creyentes que se han hundido en este pantano, señalando a otros como culpables de sus desgracias, perdiendo de vista el amor, el poder y la paciencia de Dios, quien podrá levantarles solo si deciden ponerse en sus manos. Muchos creyentes están atrapados en este estado y culpan a otros de sus males. Incluso hay quienes acusan a la iglesia de parcialidad y carencia de amor hacia ellos. Aquí el punto no es presentar argumentos probatorios, porque siempre los habrá en cualquier iglesia, aún en la más piadosa.
El punto en realidad consiste en no permitir que nuestra naturaleza nos convenza de ser víctimas y menos de acusar a otros, pues en el fondo de estas acusaciones Dios siempre será señalado injustamente de maldad y parcialidad, desconociendo que Dios siempre ha actuado a su favor a pesar de su manifiesta enemistad contra el Señor. Aquí tenemos una imagen que solamente ilustra esta actitud, ¿no? Tú eres el culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Finalmente, la independencia. Así es. Salmo 53, 1. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables. No hay quien haga el bien. Así es. No hay Dios, dice el necio. No hay Dios, dice Netflix. No hay Dios, dice Hollywood. No hay Dios, dicen los directores de cine. No hay Dios, dicen los escritores. No hay Dios, dicen los actores. Independizarse de Dios es el sueño frustrado de la naturaleza del hombre. El humanismo tiene su origen precisamente en esta añoranza. El ser humano ha mantenido una ridícula e inútil lucha por independizarse del Creador, siendo que su propia vida depende de Él. El caos del mundo se debe principalmente a esta determinación consensuada de la humanidad. Debemos mantenernos alerta para evitar ser influenciados por la gran cantidad de producciones ficticias que cada día aparecen en plataformas de transmisión, videos, películas, series, libros y noticias en las que Dios ha sido quitado sin más. Como no hay esperanza, Superman, como no existe Dios, el murciélago Batman, como no hay nada que nos ayude, los Vengadores. Así es. Esta pintura que habla de la creación también habla de la separación entre Dios y el hombre. Finalmente llegamos a la conclusión. Número 1. La transformación que Cristo está realizando en tu vida proviene directamente del trono de Dios en el reino de los cielos, desde la eternidad, el lugar santísimo original. Literalmente tu vida está siendo transformada con el nuevo modelo eterno de una nueva creación. Dos, el mundo no es parte de la nueva creación y siendo enemigos de Dios, perseguirá permanentemente a Jesucristo y a sus hijos. No somos del mundo. Número 3. Nadie es culpable de tus desgracias. Tú eras culpable de pecado antes de conocer a Cristo. Él es la salvación del pecado y de toda persona que sienta ser una víctima. Muy bien. Vamos a leer. Marcos 6, 12. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. Bien. Aquí llegamos al fin de esta enseñanza. Como hemos dicho hace un momento, la siguiente semana veremos la continuación, la segunda parte de ella. Tenemos una fotografía que les vamos a compartir